Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo y yo tenemos el placer de compartir con ustedes algunos problemas sobre estequiometría, porcentaje de pureza. Problema 1. Nos dice que se hace reaccionar una muestra de 6,5 gramos de cromo del 75% de pureza con 20 gramos de oxígeno del 90% de pureza y nos preguntan cuántos gramos de óxido de cromo tercero pueden producirse y qué cantidad de gramos de reactivo en exceso quedan al terminar la reacción. Para responder esta primera pregunta, tenemos que recordar que la masa real de cualquier compuesto o elemento va a ser igual a la masa total por el porcentaje de pureza que tiene sobre 100%. Entonces el primer paso que haremos será calcular los gramos reales que tenemos de cromo y de oxígeno. Para esto vamos a multiplicar 6,5 gramos de cromo por el 75% sobre 100%. Y eso nos da que tenemos en realidad 4,875 gramos de cromo. Para el oxígeno multiplicamos 20 gramos de oxígeno por 90% de pureza sobre 100 y nos da que tenemos en realidad 18 gramos de oxígeno. Luego de que tenemos estos datos, también procederemos a calcular cuál es la masa molecular del óxido de cromo tercero y calculamos que es 151,992 gramos. Para el último paso tenemos que calcular cuánto óxido de cromo tercero producen el cromo y cuánto óxido de cromo tercero produce el oxígeno. Para esto vamos a utilizar el dato que acabamos de calcular de la masa molecular junto con la ecuación balanceada. Esta ecuación nos dice que 4 moles de cromo se combinan con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de óxido de cromo tercero. Para calcular cuánto óxido de cromo tercero producen 4,875 gramos de cromo, vamos a multiplicar esto por su equivalencia en moles y posteriormente lo multiplicamos por la relación estequiométrica que existe en la ecuación balanceada. Y por último vamos a multiplicar esto por la equivalencia que tiene 1 mol de óxido de cromo tercero en gramos. Esto nos va a dar como resultado cuántos gramos de óxido de cromo tercero son producidos por 4,875 gramos de cromo. Esto es 7,13 gramos de óxido de cromo tercero. Para calcular cuántos gramos de óxido de cromo tercero se producen por los 18 gramos de oxígeno, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Multiplicamos 18 gramos de oxígeno por su equivalencia a moles y luego lo expresamos en función de las moles de óxido de cromo tercero utilizando la relación de la ecuación. Y convertimos estos moles a gramos utilizando su equivalencia con el peso o masa molecular. Esto nos da como resultado que 18 gramos de oxígeno van a producir 57,00 gramos de óxido de cromo tercero. Es decir, vemos aquí claramente que el reactivo que está en exceso es el oxígeno, puesto que produce más gramos de óxido de cromo tercero que el cromo. Por lo tanto, nuestra primera pregunta ya está contestada. ¿Cuántos gramos de óxido de cromo tercero pueden producirse? Se producirán exactamente los mismos gramos que puede producir el cromo, o sea, 7,13 gramos. La parte B del primer problema nos solicita la cantidad expresada en gramos del reactivo en exceso finalizada la reacción. Como sabemos, el reactivo limitante es aquel que va a decirnos, por así decirlo, a limitar la cantidad de producto que se forme, así como también la cantidad de reactivo que se consume. Como ya sabemos quién es el reactivo limitante dentro de nuestra reacción, vamos a utilizar la cantidad de reactivo limitante que tenemos para saber cuánto se va a consumir del otro reactivo, que viene a ser el oxígeno, que es el reactivo en exceso. Para ello vamos a utilizar las relaciones estequiométricas, sabiendo que dentro de un mol de cromo hay 51,996 gramos de cromo. Eso es utilizando el peso atómico del cromo. De allí, utilizando los coeficientes estequiométricos, sabemos que en 4 moles de cromo hay 3 moles de oxígeno. Y por último, sabemos que en un mol de oxígeno hay la masa molar o el peso atómico del compuesto oxígeno, que son 32 gramos. Este cálculo nos brinda un resultado que es de 2,25 gramos de oxígeno
el cual es la cantidad consumida. Sabemos que como tenemos en exceso oxígeno, debemos calcular la cantidad real que nos queda. Para esto vamos a utilizar una pequeña fórmula creada, y es que la cantidad en exceso es igual a la cantidad total menos la cantidad consumida. La cantidad total es la cantidad que se tenía antes de la reacción. En nuestro caso son 18 gramos de oxígeno. Y la cantidad consumida son los 2,25 gramos resueltos del primer cálculo. Eso nos brinda que la cantidad en exceso que hay es de 15,75 gramos de oxígeno. Problema número 2. Una de las reacciones que ocurren en un alto horno donde el mineral de hierro se transforma en hierro fundido responde a la siguiente ecuación. Óxido férrico reacciona con monóxido de carbono produciendo hierro y dióxido de carbono. Esta ecuación balanceada nos describe que un mol de óxido férrico reacciona con 3 moles de monóxido de carbono, produciendo 2 moles de hierro y 3 moles de dióxido de carbono. La problemática es la siguiente. Si se obtienen 1,64 por 10 a la 3 kilogramos de hierro a partir de una muestra de 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico, y suponiendo que la reacción se llegue a completar su totalidad, ¿cuál es el porcentaje de pureza de la muestra original de óxido férrico? Aquí necesitamos determinar las variables. Tenemos a la derecha la ecuación SP igual a SI por porcentaje de pureza entre 100%. SP simboliza sustancia pura, SI simboliza sustancia impura. En nuestra situación estamos fundiendo hierro mineral para transformarlo en hierro fundido. La cantidad que tenemos originalmente, que es la muestra de 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico, correspondería a lo que vendría a ser un mineral destrozado. Usualmente lo que se hace para fundir este hierro es transformarlo en un polvo. Esta sustancia, óxido férrico, tiene la forma de un polvo rojizo. Entonces usualmente los minerales presentan impurezas por la forma en la que se desarrollan en la naturaleza. Por ello, a esa cantidad 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico la denominaremos como la sustancia impura, pues es la sustancia que presenta impurezas y que es parte de la muestra total, pero que no reacciona en su totalidad porque habrá que ver cuánta sustancia pura hay dentro de esa muestra. Tenemos la cantidad de hierro producido, que es 1,64 por 10 a la 3 kilogramos de hierro, y el hecho de que la reacción nos dice que la reacción se completa en su totalidad, nos quiere decir que no hay problemas en la cantidad de tanto de monóxido como de óxido férrico. Se podría decir hipotéticamente que ambas cantidades fueron justas para que reaccione la cantidad total, o sea, los 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de hierro, hay justa la cantidad de monóxido de carbono para que se complete la reacción. Por tanto, podemos decir que el reactivo limitante, o el que se acabaría en principio, sería el monóxido de hierro. Bien, para hallar el porcentaje de pureza que hay en los 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico, vamos a partir de los 1,64 por 10 a la 6 gramos de hierro, masa que se produce después de completarse la reacción. Para esto vamos a pasar esta masa a moles utilizando la masa molar del hierro. Tenemos que en una mol de hierro hay 55,8 gramos de hierro. Simplificamos las unidades, gramos de hierro con gramos de hierro, y nos continúa transformar estos moles de hierro a moles de óxido férrico. Para esto utilizamos los coeficientes de la ecuación química ya balanceada, y encontramos que en una mol de óxido férrico hay 2 mol de hierro. Luego de esto, hacemos otra conversión para pasar estos moles de óxido férrico a gramos de óxido férrico. Utilizamos la masa molar del hierro y del oxígeno. Tenemos que 2 átomos de hierro multiplicado por la masa molar, en este caso sería 55,845, es igual a 111,69 gramos, más 3 átomos de oxígeno multiplicado por su masa molar, que es 15,999,
tenemos que tiene una masa de 47,997 gramos. Sumando estos dos números tenemos 159,69 gramos por mol. Entonces, simplificamos anteriormente mol de óxido férrico con mol de óxido férrico y pues estos gramos los pasamos a kilogramos utilizando la conversión en donde un kilogramo de óxido férrico es 1000 gramos de óxido férrico. Simplificamos las unidades gramos de óxido férrico con gramos de óxido férrico y tenemos finalmente la masa de la sustancia pura, que es 2,34 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico. Utilizando la ecuación de porcentaje de pureza, que es igual a sustancia pura por 100 entre sustancia impura, tenemos 2,34 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico por 100 entre 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de óxido férrico. Haciendo esta operación en la calculadora tenemos un porcentaje de pureza de 89,3%. Problema 3. Durante una experiencia se ponen a reaccionar 60,7 gramos de amonio al 60% de pureza con 114,2 gramos de dióxido de carbono. En el punto A tenemos que calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Luego, en el punto B tenemos que calcular la masa de la urea que se obtiene si el porcentaje de rendimiento de la reacción es de un 93%. Para resolver este ejercicio emplearemos el método algebraico. Al fijarnos en el enunciado, se puede ver que el reactivo amonio tiene un porcentaje de pureza, es decir, que solo una parte de su masa total pertenece al compuesto. Para saber dicha masa, multiplicaremos la masa total por el porcentaje de pureza y lo vamos a dividir entre 100, lo que da como resultado 36,42 de amonios reales. Luego, para empezar a establecer las relaciones, tenemos que construir la ecuación. Esto lo hacemos por medio de lo que nos redacta el problema. Y con ello llegamos a que se hace reaccionar amonio con dióxido de carbono y esto nos da como resultado urea y agua. Para comprobar si se siguen manteniendo las relaciones ponderales, se revisa la ecuación para determinar si está balanceada o no. Como no lo está, procedemos a balancearla agregando un 2 al amonio. Se puede apreciar que en la ecuación no existe ningún otro mol del compuesto que no esté equivalente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la ecuación. Entonces, de paso aprovecharemos para ordenar los datos obtenidos, es decir que tenemos 36,42 gramos de amonio y 114,2 gramos de dióxido de carbono y además necesitamos conocer la masa de la urea. Luego de tener la ecuación balanceada y el resto de los datos correspondientes, necesitamos establecer una relación masa-mol que utilizaremos como factor estequiométrico. Para ello se necesita conocer el peso atómico de cada elemento, tanto de los reactivos como del producto. Por ejemplo, en un mol de amonio hay un mol de nitrógeno cuyo peso atómico es de 14,006 gramos por mol, más 3 moles de hidrógeno que tienen un peso atómico de 1,008 gramos por mol, lo que da como resultado 17,03 gramos de amonio por cada mol. Se realiza lo mismo con el dióxido de carbono, obteniendo 44,01 gramos por cada mol, y también con el producto urea, el cual tiene una masa molar de 60,06 gramos por mol. Bien, ahora calcularemos la cantidad de producto que se forma a partir de cada reactivo, de la siguiente manera. Tenemos 36,42 gramos de amonio y sabemos que un mol de amonio equivale a 17,03 gramos de amonio. Este factor nos permite cancelar los gramos y ahora tenemos moles. Por medio de la relación molar dada por la ecuación balanceada, tenemos que un mol de urea por 2 moles de amonio. Cancelamos los moles de amonio y tenemos moles de urea. Y también sabemos que un mol de urea equivale a 60,06 gramos. Realizando las operaciones pertinentes, tenemos que a partir de 36,42 gramos de amonio se produce 64,22 gramos de urea. Ahora tenemos 114,2 gramos de dióxido de carbono. Conociendo que un mol de dióxido de carbono equivale a 44,01 gramos, cancelamos las unidades de gramos y obtenemos moles.
Mediante la relación molar de la reacción balanceada tenemos que 1 mol de urea por 1 mol de dióxido de carbono. Cancelando los moles de dióxido de carbono, ahora teniendo moles de urea, usamos el factor estequiométrico de la masa molar y tenemos que a partir del dióxido de carbono se producen 115,84 gramos de urea. Al comparar las cantidades obtenidas, se puede decir que el amonio es el reactivo que limita la reacción y que el dióxido de carbono será el reactivo en exceso. En la parte B se nos pide calcular la masa de urea que se obtiene con el porcentaje de rendimiento del 93%. Para resolver esto nos apoyamos de la siguiente ecuación. Eficiencia de reacción es igual a los resultados de la masa experimental dividida entre el resultado de la masa teórica. Si despejamos esta ecuación, tenemos que la masa experimental es igual a la masa teórica multiplicado por la eficiencia de la reacción. Reemplazando estos datos tenemos que como resultado que si la reacción tiene un porcentaje de rendimiento del 93%, se producirán 59,7 gramos de urea. A continuación, les hablaré acerca del problema 4. ¿Qué volumen en mililitros de una disolución de etanol que tiene 94% de pureza en masa contiene 0,2 moles de etanol? El dato de nuestro problema es la densidad de la disolución es 0,807 gramos por mililitros. El primer paso para encontrar nuestro volumen es buscar la masa que contiene 0,2 moles de etanol. Para encontrar dicha masa tendremos que tener en cuenta la masa molar. La masa molar la conseguiremos a partir de multiplicando los subíndices de cada uno de los elementos por sus respectivas masas molares. Es decir, en el caso del carbono su subíndice es 2, lo multiplicaremos por 12,01 que es su masa molar y nos dará un resultado de 24,02. Este mismo procedimiento lo haremos con el hidrógeno, que multiplicaremos su subíndice que es 6 por 1 que es su masa molar y nos dará 6,0, y en el oxígeno su subíndice es 1 que lo multiplicaremos por 16 que es su masa molar y nos dará un resultado de 16,0. Sumaremos todas estas masas para obtener la masa molar del etanol total, que es 46,02 gramos por mol. Entonces, al tener este resultado, lo que haremos es sustituir este valor en nuestra fórmula. Nos quedaría, en este caso, 0,2 moles de etanol por 46,02 gramos de etanol entre 1 mol de etanol. Al simplificar los moles nos quedaría 0,2 por 46,02 gramos de etanol, que nos daría un resultado final de 9,204 gramos de etanol, que es la masa contenida en los 0,2 moles de etanol puro. Luego de haber calculado la cantidad de masa que hay en 0,2 moles de etanol, procedemos a calcular el volumen que ocupa esta masa de etanol puro en la disolución propuesta. Para esto utilizaremos las relaciones que existen entre la densidad, la masa y el volumen, que se expresan en la ecuación siguiente, que es la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Como en este problema nuestra incógnita es el volumen, la despejaremos y nos queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Ahora, reemplazando los valores que tenemos, nos queda que el volumen es igual a 9,216 gramos sobre 0,807 gramos por mililitro. Al realizar esta operación nos da como resultado que el volumen es igual a 7,44 mililitros, lo cual representa el volumen que ocupa la masa de etanol puro en la disolución. El siguiente paso que tenemos que hacer es buscar el volumen total de la disolución, que contiene 0,2 moles de etanol si la disolución está al 94% de pureza. Es decir, que esta solución contiene 94% solo de etanol. Entonces nosotros ya sabemos que el volumen real del etanol será el volumen total de la disolución multiplicado por el porcentaje de pureza entre 100.
Así que podemos despejar esta relación para calcular el volumen total, que es lo que nos está pidiendo el problema. Y nos quedaría que el volumen total de la solución es igual al volumen V del etanol multiplicado por 100 y dividido entre el porcentaje de pureza. Utilizando el dato que calculamos en el paso anterior, sabemos que el volumen del etanol es igual a 7,44 mililitros, así que lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 94. Y con esto finalmente obtenemos la respuesta que el volumen de la disolución de etanol con 94% de pureza, que contiene 0,2 moles de etanol, es 7,91 mililitros. Bueno, profesor y compañeros, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.